Biblia nos relata historias donde el poder de Dios se manifiesta para sanar cojos, ciegos, entre otros. Un caso muy especial fue la sanación de la mujer con flujo de sangre. Así como Dios obró en esa oportunidad, hoy en día su poder sigue igual. Sonia López nos da testimonio de la manifestación de Dios en su vida. Yo sé de que en la vida usted ha tenido muchas gratitudes, muchas quizás situaciones en las que ha visto la mano y misericordia de Dios, ¿verdad? Pero hay cosas particulares donde uno dice realmente, aquí sí el Señor se ha manifestado en gran manera. Cuéntenos, por favor, entonces. Amén, Dios le bendiga, hermano. De verdad es un lindo proyecto para llegar a las almas de Dios ahí. Que crean que Jesús sana, de verdad. He pasado por tantas cosas como usted ha dicho, pero esta que vamos a desarrollar el día de hoy ha sido la que impactó mi vida de una manera, porque tocó mi vida. Yo entré aquí a Estados Unidos el 9 de mayo del 2009, ya con mi familia reuniendo. Realmente nosotros nos venimos por una situación de nuestro hijo que es futbolista y teníamos que salir de allá del país. Dejé todo, mucha gente, yo me he identificado, digo, la gente viene acá a luchar y yo no venía a luchar, yo venía, tenía todo allá y aquí empezamos de nuevo. Dios ha hecho grandes cosas, he salido adelante con muchas cosas con mi familia, pero me voy a basar en el testimonio, lo que me pasó el 24 de diciembre del 2021. Sí, hermano. Estamos aquí en la oficina de mi hijo. Precisamente un 11 de noviembre estábamos en un servicio que se llamaba el Taller de Jesús. Tenemos alrededor de más de 300 niños y iba a haber una prédica muy bonita donde íbamos a dar regalos para ir para Guatemala y para Colombia. Y yo venía sufriendo bastante con flujo de sangre. Nunca me creí que me iba a identificar como esa mujer. Yo lo prediqué, no es lo mismo predicarlo a vivirlo. Y venía por muchas temporadas yo con este malestar, pero iba con mi ginecóloga y siempre me decía que era algo normal. Me hicieron una biopsia, me hicieron Papá Nicolau, me hicieron todos los chequeos que tenían que haber hecho, pero nunca salió nada en junio. Pero ese 11 de noviembre, yo me recuerdo como ayer, yo sentí algo anormal en mi cuerpo. Yo le dije a mi hija, bueno, vámonos a Walmart porque yo me siento muy mal. Compré toallas de todo lo que tiene la mujer, pero era demasiado. Me inquieté y ya terminamos el servicio como tenía que haber sido, muy grande en la misericordia de Dios. ¿Estaba aquí en su casa? Estaba en un salón cuando pasó todo eso, sí. Y después de eso pues fui yo a Walmart y todo. Y al siguiente día pues hice una cita de emergencia con la ginecóloga aquí en Prince William. Perdone que le interrumpa, hermana, y es que a veces suceden estas cosas cuando uno está también en la búsqueda de Dios y a veces uno no se explica, ¿verdad? Porque imagínate que usted estaba en una situación de adoración y de quizás de adoración al Señor, ¿sí? Exacto, estaba en algo, yo algo que me impactó después de lo que le iba a contar es que yo decía, ¿por qué a mí? Sí. ¿Por qué a mí? Si realmente estoy sirviéndole al Señor, no estamos haciendo obras de bendición para las personas. Y no me cansaba yo de decir, ¿por qué a mí? Si en cada jugada, en cada entreno siempre pongo alabanza, damos testimonio de fe, lo que somos. No me explicaba. Pero hicimos la cita y fui y la doctora me volvió a hacer otros exámenes y me dijo que iba a venir algo acá por correo, pero nunca vino nada. Mi sorpresa fue el 24 de diciembre. Me mandan a decir el 23 que tengo una cita urgente el 24 de diciembre. Me recuerdo que mi hermano vino a Guatemala, fui con María José, la más pequeña. Es impactante, así que si me ven llorar es... Sí, no, pues fíjese de que, hermana, y esto es lo bueno, pues porque la gente necesita conocer de estos hechos, mucha gente para llegar a los pies del Señor, amén. Para saber que Dios tiene poder, Dios es misericordioso y que Dios nos responde, ¿verdad? En el momento y tiempo que Él también lo considera. Lo va a considerar, amén. Bueno, yo fui ese 24 aquí a Prince William y yo hallé algo muy diferente, que no entró la ginecóloga, la que me atendió, entró una especialista y solo me recuerdo que me tomó la mano. Cáncer en inglés es igual que en español.
y me dijo, I'm sorry, me dijo, tú tienes cáncer. Y yo, es un momento que yo me reía, lloraba, era algo que yo no entendía, era un conflicto en mi vida. Y María José empezó a llorar también y llamaron a otra enfermera, me puse muy mal. No podía salir, me estuve como una hora ahí y de ahí entraron otras personas a darme como palabras acerca de cómo yo iba a hacer este proceso. A enfrentar la situación. Así es, entonces yo le digo, ¿cómo? Nunca me dijeron, yo me hice biopsias, me hice todo y nunca salió nada. Y me dijeron, lamentamos mucho que no te hayan dicho, tienes que tomar la decisión muy rápido. Te puedes operar en Charlotte o aquí en Fairfax. Tú eliges dónde. Yo dije, bueno, aquí en Fairfax, porque lamentablemente mi hermano 6 años atrás había muerto y estuve en Charlotte de una operación en el cerebro también en cáncer y me traía pues malos recuerdos. Y en ese momento lo primero que se me ocurrió es, me voy a morir. No voy a salir adelante de esto. Y como cristianos, aunque sabemos pues que nos espera un futuro de gloria, ¿verdad? Pero realmente tenemos nuestra familia y sentimos, ¿verdad? Y queremos seguir adelante. Pues nos dan muchos años todavía aquí en la tierra. Amén. Es increíble, hermano. Viene algo que normalmente el cristiano pues lo tenemos que sentir, es miedo. Yo tenía miedo a morir. Pensaba que aún no había terminado aquí muchas cosas en la tierra, especialmente yo pensaba en mis hijos, más que todo. Y cuando salimos de ahí, llegué con mi hermana Rosa. Fue tremendo eso. Yo me recuerdo que todos estaban preparándose para la Navidad. Y solo me abre la puerta y llego donde ella está en la cocina y se me queda viendo. Mi hermana es de mucha fe y me dice, ¿qué tienes? Y yo le digo, nada. Sí. Tratando uno de ocultar lo que estaba pasando. Sí, para no afectar a la familia. Exacto. Y me dice, ¿qué te pasó? Y yo le digo, tengo cáncer. Ese abrazo que ella me dio me fortaleció tanto, me abrazó. Inmediatamente, pues mi hermano que venía de Guatemala, y pues ya no era una fiesta, ya se convirtió eso, ¿verdad?, en melancolía, tristeza. Yo le dije que no le avisaran a mis hijos, quería que pasáramos una Navidad muy bien, pero era muy difícil ocultarlo. Llegó mi hija y se dio cuenta. No quería decirle a Henry David porque mi hijo varón es más sentimental. Quizás el pegue de varón y mamá es tremendo. Lo que está. Pero no pudimos pasar el 24 sin decirlo, nos reunimos, fue algo muy, muy difícil de aceptarlo, sí. De aceptarlo en ese momento. A partir de ahí fue que yo me pregunté, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué me pones a mí? Siempre te serví de pequeña, daba clases de escuela dominical, nunca dejé de dar clases también en colegios cristianos. Aún aquí, pues cuando vine, usted es testigo, yo servía mucho al Señor y yo decía, ¿por qué yo? ¿Pero por qué yo? Sí. Era algo que me estaba preguntando y le pedí perdón a Dios después porque yo sentía que era un conflicto que tenía entre Dios y yo. Ya llamé a los pastores, hermano Eliezer, que me ayudó mucho, una fuente de bendición en oración, hermano Eliezer, pastor de Emanuel antes aquí en Manassas. Y él me dijo esto, y fueron unas palabras muy claves que me sirvieron. Sonia, las mejores batallas Dios se las da a sus mejores guerreros, porque sabe que va a salir. No se los da a sus guerreros débiles, se los da a los más fuertes. El enemigo no toca piezas débiles, toca piezas que realmente van a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Así que ponte de pie, como dice la palabra de Dios, y sé esforzada. Clama al Señor y Él te va a ayudar. Empezamos con esto. No había un día de Dios que yo no sangrara. No había un día. Me puse muy débil, muy delgada. ¿Pasó mucho tiempo con eso? Sí, fui a la primera consulta que fui aquí a Fairfax. Fui con la doctora el 2 de enero. Fue la primera cita. Me recuerdo que me atendió muy amable la asistente de la doctora.
Y de ahí, cuando me hicieron el examen, con perdón con los que están oyendo, yo les dije, me dijeron que me desvistiera. Yo le dije, no puedo, la verdad, no va a poderme hacer ningún examen. Y ya me dijeron, no te preocupes, eso es nuestro trabajo. Y entre dos personas, pues pudieron, como pueden ellos hacer los exámenes, ¿verdad? Era demasiado el sangrado. Me recuerdo que pusieron una cubeta abajo, entonces yo tenía pena de mí, pena de todo. Y la doctora me dijo, hay que operar inmediatamente, tu cáncer de útero va muy avanzado. Entonces yo solo me recuerdo que le agarré la mano a la doctora, pensé que no hablaba español porque Esmeralda me traducía a mi hija. Yo le digo, por favor, Esmeralda, dile que me saque todo. Y ella entendió muy bien lo que le dije, me agarró las manos, pero con una fe me dijo, yo te voy a sacar todo. Y de ese momento yo sentí algo que había dentro de mí, que me inyectó como deseo de vivir, fuerzas. Y después de hacer el examen, pasamos a hacer el chequeo, todo, para ver cuándo era la operación. Me dijeron que iba a ser el 11 de febrero del 22. ¿Cuánto tiempo más o menos había pasado desde que le diagnosticaron hasta ese? Y a mí me diagnosticaron el 24 de diciembre del 21 para el 11 de febrero, eran más o menos como 15 días. Me dijeron que me operaban, pero yo no quise esa fecha porque cabalmente era el cumpleaños de mi mamá. Yo dije, se va a morir mi mamá si me muero yo. Entonces me dejaron para el 17 de febrero. Fue todo muy rápido. Entonces en enero Señor bendito, ¿cómo voy a hacer a un mes de operarme? Estoy mala y tenía que tener mis niveles muy bien, pero no tenía mis niveles, estaban en 6 y 7. Era demasiado bajo, tenía que estar en 9 y 10. No podía lograr que me dieran sangre, ni mucho menos hierro, porque era muy rápido todo. Empezaron a hacer los exámenes y Esmeralda fue a hablar con el doctor Desai, mi doctor de cabecera, y la enfermera dijo que no había ningún. Era demasiado. Ahí entra la mano de Dios nuevamente, Rosa. Y Rosa me hace llorar porque dice que le dice al doctor, por favor, dame una orden, mi hermana se está muriendo. Mi hermana se está muriendo y yo necesito que alguien la atienda ya. Y el doctor de vela desesperada le dice, no te preocupes, Rosy, ahorita y me dio una orden. Yo me fui a hacer unos chequeos y ahí mismo me dijeron del seguro que me cubría una parte, se podía cubrir la otra parte. Yo dije que sí. Y yo le decía al Señor, yo no quiero transfusiones de sangre, yo no quiero sangre, pero si es necesario. Y me recuerdo que cuando entré, otro trauma para mí, vi tanta gente ahí que entraba sangre por un lado, le salía por otro, otras personas durmiendo. Yo dije, Señor, yo no quiero estar acá. Y de repente me dice la doctora, bueno, te vamos a poner hierro. Me pusieron en ese momento 2 litros de hierro porque yo estaba ya fatal. Y cuando me pusieron el hierro, en ese momento yo le dije al Señor, ya está sobrando. Te pedí que no quiero sangre, me estás dando hierro. Me pusieron el hierro y a la semana volví a hacerme el chequeo. Yo ya había subido a nivel 8. Entonces yo ya estaba casi preparada para la operación. Para el 17 me tocaba la operación, vuelvo a decir, de febrero, estaba en enero todavía. Pero pasó algo interesante durante ese transcurso. Mi cuñada me mandó un texto de Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 21, donde el profeta Elías le dice a Eliseo, antes de partir, me dice mi cuñada, Sonia, limpie una tinaja de barro, coloque ahí la sal, porque la sal es la luz, es la vida que Dios da. Coloque aceite ungido y rodee su casa con esa agua, pero con fe. Y diga ese texto. Y yo tengo las imágenes de esos videos y todo, y yo con una gran fe, yo estoy limpiando, y le digo, Señor, yo lo voy a hacer con fe, coloco el aceite, Esmeralda la limpió y todo, colocamos el aceite, la sal, bastante sal, agua, y María José llevaba la Biblia abierta, mi esposo iba con la luz, y Esmeralda me iba deteniendo la tinaja,
Y yo empecé desde la entrada de mi casa y yo decía, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, no hay enfermedad ni muerte en tu casa. Y echaba aceite, el agua que tenía, y empecé desde el frente de mi casa, rodeé toda esta casa. Es algo increíble que cuando terminé en el deck, quedó un poco nada más, y le digo a mi esposo, mira, quedó un poco, ¿qué hago? Me lo pongo encima, y me dice mi esposo, es tu fe. Todos íbamos orando y yo le dije al Señor nuevamente, por tanto así dice Jehová de los ejércitos, no hay enfermedad ni muerte en mi casa ni en la casa de mis hijos. Y cuando yo me dejo caer eso, empecé a sentir, pero la presencia de Dios, empezó que algo estaba quemando mi cuerpo en ese momento. Y yo dije, Señor, yo soy sana y estoy sana, y empecé a adorar al Señor en ese momento. Al término de 3 días, un mes antes de operar, el 17 de enero cabal, yo me recuerdo que estaba durmiendo. Eso es lo impactante que quiero contarle, hermano. Pero quiero interrumpirlo un poco porque a veces, tal vez alguna gente que nos ve, bueno, tiene que ser alguien que no es seguidor de Cristo, ¿verdad? Pero mucha gente pensaría que esto es una locura. Entonces, pero la Biblia nos relata otros casos, como aquella gente, como cuando les ordena el Señor que marchen 7 días alrededor de un cuartel, podríamos decir, de un campamento, ¿verdad? Y es Dios quien actúa, porque cualquiera decía, bueno, ¿y para qué voy a andar 7 días, ¿verdad? Alrededor de un campamento. O como la ama. Pero sí, entonces son cosas de que si usted con esa fe que Dios le puso a usted, tenía que hacerlo, pues, para que Dios obrara, ¿verdad? La fe es la que influye, porque si no hubiera tenido fe, yo, como me dijo mi cuñada, si no tiene que orar y tener esa fe y creerlo. La fe mueve. Yo tenía una fe, pero tremenda de esto, y fue lo que hice, o sea, rodear mi casa y todo. Yo le decía al Señor, así como Eliseo en la tierra estaba cuidando la tierra para que saliera el fruto bueno, entonces, Señor, tú vas a sanar mi cuerpo. Y fue que un 17 de enero estábamos durmiendo con mi esposo, y como dicen que para que haya un testimonio tienen que haber 2, ¿verdad? Entonces yo soñé o lo vi, yo le puedo decir claramente como que ayer fue, yo estaba acostada y yo me iba a levantar para ir al baño a orar. Era tremendo. Cada vez que iba a ir al baño, yo decía, ay, Señor, no quiero. Tenía miedo de ir al baño porque sabía que yo iba a derramar mucha sangre. Sí. Pero cuando yo me quiero bajar el pie, yo siento que alguien me presiona mi vientre y me dice, no te muevas, Jesús te está operando. Y yo dije, ¿será que es un sueño? Ok, me quedé otra vez dormida. Y después a la segunda vez me quiero levantar y me dicen, no te muevas, pero ya era más fuerte y más intensa la mano. Jesús te está operando, más despacio. A la tercera yo dije, Señor, tú me seguías, ya mi piel empezaba como a erizarse. Me recuerdo como cuando Samuel, Dios lo llamó y ahí me vino a mi mente. Pero a la tercera vez sí vi la silueta muy bien de la mano. Vi una silueta y me apretaron muy fuerte el vientre y me dice, Jesús te está operando. Jesús te está operando. Se me quedó en la mente. Entonces yo le digo a mi esposo, Henry, me acaba de pasar esto y esto. Eso fue en la madrugada. Eso fue en la madrugada cuando mi esposo se iba a ir. Y mi esposo se levanta y me dice, créelo. Él siempre me decía, créelo. Si Dios te dijo que ya te sanó, ya te sanó. Entonces yo le digo, no te vayas, por favor. Voy al baño y yo digo, Señor, por favor, que sea cierto lo que tú me dijiste en el sueño. Que sea cierto. Y ese punto es importante también, hermana Sonia, porque allí uno puede medir que aunque Dios esté obrando, somos faltos de fe a veces, ¿verdad? Y es bueno decirle a la gente, pues, que por eso dice la Biblia que con un poquito, con la fe de un grano de mostaza que tengamos, ¿verdad? Es suficiente para mover montañas. Para mover montañas. Entonces, pero a veces nos cuesta eso, pero sí, quería... Claro, sí, es la fe. Sí, la duda estaba. Sí. Sabía que algo había pasado en mí, que me habían hablado, yo lo escuché, pero tenía la duda. Y le digo a mi esposo, no te vayas a ir, tomé bastante agua. Y yo dije, Señor, por favor, que sea verdad, que sea verdad. En mi vida nunca había visto un orín tan claro como el de un niño. Y yo, Señor, por favor,
solo te puedo decir gracias, permíteme otra vez. Y luego mi esposo, no te vayas, por favor, no te vayas. Mi esposo me dice, wow, Dios es grande. Me abrazó. Y voy una segunda vez. Tal como el Señor me dijo la segunda vez que Él me estaba operando, vuelvo a ir, no hay sangrado. Voy una tercera vez, tampoco hay sangrado. Entonces desde ahí me dice mi esposo, Dios ya te sanó. Dios ya hizo la obra. Y empezamos los dos, nos abrazamos y Él fue en todo mi bastión. Empecé a amar más a mi esposo, Él estuvo conmigo en todo momento, como toda mi familia, pero la verdad, tu pareja es como dice la Biblia, ¿verdad? Con quien vas a morir y ahí va a estar. Y yo le conté otro día a mis hijas y yo ya no me quería operar. Yo le decía a mi hija, cancelar, pasé una semana, nada, yo ya no tenía flujo, no había nada de sangrado. Y ya cuando se estaba acercando lo de la operación, yo le dije a Esmeralda, cancelala, yo ya no me quiero operar. Pero vino mi hija pequeña, María José, y me dice, mami, Jesús te sanó, Él ya te operó, pero hoy hay que sacarte lo que Él ya te operó. Y bueno, con la motivación de mi familia, arreglamos todo. Ya ese fue otro proceso más difícil. Por esto del COVID, pues uno no podía entrar. Recuerdo que entramos y me dijeron que ya no podía entrar ninguno de mis hijos ahí. Yo entro y yo decía, Señor, y aquí ya nadie, no me pude despedir de ellos. Todo fue muy rápido. Y cuando entro, la enfermera me empieza a preparar, me empiezan a hacer bromas, que yo después iba a danzar y empezaron ellas así, pero yo solo en ese momento, es impactante, es solo tú y Dios, ya no hay nada más que hacer. Y yo dije, Señor, solo te pido que si yo no salgo de acá, que mi presencia esté allá contigo, quiero despertar. Pero si a ti te place dejarme la vida, Señor, por favor, no me dejes dolor, no me vayas a dejar nada. Solo dame, por favor, la oportunidad. Y me recuerdo que como Ezequías le pidió al Señor, solo vi la pared y le dije, Señor, si puedes darme, como le diste a Ezequías, si escuchas mi llanto, por favor, dame unos años más de vida. Y ya iba lista cuando de repente miro una carita, una canchita, iba y era Esmeralda corriendo, me dice, mami, yo sentí que la gloria se me abrió, me abraza mi hija y me dice, mami, no vas sola, aquí voy contigo. Y a ella le dijeron que no podía entrar, ella luchó y ella le dice, es mi mamá la que se está esperando, me tienes que dejar, pero ya no puede salir, no importa, déjame entrar, yo quiero estar. Cuando veo a Esmeralda, pues ella me da más como seguridad. Y lo difícil fue cuando ya entré. Es como que te ponen en una bóveda. Cuando miro camarógrafos por un lado, miro enfermeras, yo había dado autorización para que los estudiantes tomaran el tumor y tomaran todo lo que tenían que hacer para sus estudios. No miré en ningún momento a la doctora, yo tenía miedo. Y de repente me vi hacia el cielo. Y solo le dije, Señor, encomiendo mi vida. Te encomiendo mis hijos. Y aquí, aunque yo quiera salir, yo ya no puedo. Está todo cerrado, todo estaba frío. En ese momento me tocaron a la frente la doctora y me dice, aquí estoy. Y yo le digo, Vino, te lo prometí. Y hablaba español, yo estaba muy contenta. Era una parte que Dios también me ayudó. Y me presentó al anestesiólogo y todo. Y me dice, tranquila, todo va a estar bien. Pero te tengo que leer algunas cosas de lo que puede pasar. Si hay sangrado, es una posibilidad que si no para el sangrado, puedes morir. Aquí en este país le dicen a uno las cosas tan real. Y yo le dije, ok. Otra es si tu corazón para, lo mismo. Pero tenemos ventaja que no ha sangrado. Así que vamos a hacer todo lo que está humanamente. Hasta allí no se explicaban ellos por qué no había sangrado usted. No. Para nada, para nada. Ella nos explicaba por qué vio que en todo el proceso estaba pasando eso. Me dormí y la operación era para más o menos 4 o 5 horas, la operación. Mis hijos estaban muy nerviosos porque les dijeron que rojo era muerte, amarillo que empezaba, o sea, todo, y ellos estaban mal de ver ahí. Y ellos dicen que el Señor le decía, no, pues mi esposa de lo mismo lo operaron, pero rápido se puso rojo y más se ponían ellos nerviosos. Pero no pasó, dice Esmeralda, ni hora y media cuando sale la doctora y le dice,
todo fue un éxito. No había una gota de sangre en su útero. En la misma medición que estaba el cáncer en su útero, ahí estaba, no caminó. No había una gota, limpiamos todo y lo que hicimos fue quitarle todo su fibroma, le quitamos todo lo que es de mujer. Yo no tengo ovarios, no tengo, todas mis fibromas se fueron, todo el útero, todo se fue, organismo reproductorio de mujer. Cuando salgo de la operación, yo tenía que salir otro día de la operación para casa porque todo fue un éxito, digo gracias. Sí. Pero pasó algo, la sonda no me la pusieron bien, ella adquirió una bacteria. Esa bacteria estuve más o menos 15 días, hubo un momento en el segundo día que el dolor era demasiado, que dice mi hija que me morí por un ratito, di vuelta, o sea, la temperatura subió y todo. Y de repente yo solo miraba que iba caminando como en una luz, no sé si fue en ese momento. Yo iba caminando, pero iba tan feliz caminando esa luz que yo dije, bueno, no me recordaba, porque yo no me recordaba qué había pasado, solo sabía que iba y yo decía, qué hermoso es aquí, qué bonito. Y yo iba corriendo y de repente alguien me detuvo, solo me pusieron así la mano y me dijeron, regresa. Y yo dije, pero si regresa. Y cuando yo regreso, yo despierto, ya Esmeralda dice que entre las 3 enfermeras me levantaron, yo como que me había caído acá donde había convulsionado y todo. Pasé una semana más, pasé 15 días ahí, vine aquí a casa y cuando vengo aquí a casa fue el proceso tremendo, unos dolores tremendos que en mi vida yo no los había tenido. Y yo le decía al Señor, Señor, yo te dije que si me habías dejado un dolor, si me ibas a dejar así, yo me quería morir, porque yo no tuve antes dolor, pero sí tuve sangrado. Vinieron a orar por mí, vinieron personas a clamar de oración, ayunos, todo. Muy difícil todo lo que estaba pasando, pero nuevamente Dios me habló y me dijo, si yo empecé a obra, yo la voy a terminar. Dios te ha sanado. Y fue como en ese proceso, ese transcurso de 3, 4 meses que tuve, me fui recuperando y vi cómo la mano de Dios, cuando yo fui con la doctora, me hicieron 6 radiaciones, muy difíciles las radiaciones. Yo le decía a la doctora, para dejar todo cicatrizado. Pasé esas 6 radiaciones y cuando toqué la campana yo no lo creía, era algo muy... Es algo simbólico, pero se siente muy bien, ¿no? Porque es algo simbólico, como que dice, ya te ha desaparecido todo. Voy por mi 4º año ahorita chequeando todo corazón. Y es lo que debe saber toda la gente. Jesús hace milagros. Jesús sana. Lo que el hombre no puede hacer, Dios dejó la ciencia. Es una gran bendición que Dios la dejó. Pero Dios hace la obra perfecta. Dios sana. Si Dios me sanó a mí, puede sanar a cualquier persona. Porque esa mujer de flujo, hermano Lazo, yo nunca pensé que yo iba a ser una mujer. Y eso, vivir en eso, en carne propia, eso es muy difícil. No te da paz, no te da tranquilidad, no puedes estar sentada a la par de nadie porque es algo que tienes que ir al baño, tienes que movilizarte muy rápido. En el antiguo decía, era inmundo, la mujer esta no se podía acercar. No se podía acercar. Y un mensaje que yo le quiero dejar a las personas es, las enfermedades no matan, lo que mata es la soledad, Y eso fue lo que yo tuve en vida y en mi estadía de mi enfermedad. Mi familia nunca me dejó. Ahí estuvo, a pesar que mi mamá, yo le decía, mami, vaya así, cuando me agarraban los dolores, yo decía, mami, quítese, por favor, no la quiero ver, porque no la quería ver sufrir a ella. Pero cuando miraban la viejita y me pasaba el dolor, yo abría la puerta. Ahí estaba mi mamá hincadita. Señor, sana mi hija. Eran muy fuertes los dolores que me venían. Y eso era lo que me daba más aliento de vivir y ver cómo una señora ya anciana tenía esas fuerzas para pedirle al Señor y le decía, si ya me quitaste un hijo, Señor, y lo tienes en el cielo, por favor, no te lleves a ella, quítame a mí antes. Y todas esas oraciones Dios las escuchó a mis hijos, escuchó a mi esposo, escuchó a mi familia, pastores, iglesia. Fue tanta gente que se unió que Dios
oyó mi clamor, la fe, y ese es un testimonio que muy fuerte, la verdad marcó mi vida. Yo sigo diciendo, Jesús me sanó. Hace 2 semanas fui a cancerología para que me chequearan otra vez. Bendito sea Dios, todo está bien, no hay señales, ni siquiera una cicatriz de sangre, ni siquiera una cicatriz o una marca de cáncer, y ya estoy en un proceso nada más de 6 meses más, y bueno, espero en Dios contar y decir nuevamente, Jesús me sanó, soy sobreviviente de cáncer, y espero que tú cuentes tu testimonio también, de que hay que hablar. Yo le había prometido al Señor que si Él me sacaba de esto, no iba a haber un día de mi vida que yo no dejara de darle la honra y la gloria a Dios, porque la vida que hoy tengo es nueva. Yo nací de nuevo. Yo cuento que soy una bebé, tengo 5 años, voy a cumplir nuevamente, porque el cáncer es normalmente toda la gente lo asume con muerte, ¿ya? Y es así, humanamente. A cualquier persona le dicen tienes cáncer, la gente entra en una depresión, entra con miedos, entra con temores y arreglando parte de su vida para dejarle a los hijos, qué sé yo, una simiente, cómo seguir, por lo menos consejos, pero uno no se quiere ir, no quiere dejar a los suyos en ningún momento. Entonces, a hoy más que nunca, yo doy testimonio en el fútbol con mi hijo, ponemos alabanzas. Yo voy a invitar a un chico de nuestra academia que se acaba de operar de tumor en el cerebro, salió bien, para honra y gloria de Dios también. Y como decía usted, a veces somos malagradecidos, no contamos. Sí. Entonces, con este chico lo que vamos a hacer es que, así como lo extendimos para que la gente orara y lo apoyara, también vamos a hacer algo ahí en el campo de Asbury. Vamos a darle gracias a Dios por la vida. Espero que usted esté ahí para que vea a la gente que Dios hace milagros. Y si usted está pasando por una enfermedad, yo me agarré de ese texto, pero como dice el hermano, con fe. Ya, yo siempre dije, por tanto se ha dicho que va de los ejércitos. No hay enfermedad, no hay muerte, ni en mi casa, ni en la casa de mis hijos. Así que Dios les bendiga. Espero que este testimonio, si alguien está pasando por esto, pueda ayudarles a aumentar su fe y crea que si Jesús me habló a mí en sueños y me tocó mi vientre y me dijo que era sana, y cuando iba entrando a la patria celestial después de la operación, porque fue después, no antes, Él mismo me regresó, es porque Él tiene un propósito todavía en mi vida. Y mientras yo viva, yo le voy a servir al Señor. Muchas gracias, hermana, por compartir este testimonio. Pues y decirle, siempre me gusta decirle esto a la gente, de que esto no es religión, hermana, esto no es nada más, es hablarle a la gente del amor de Cristo. Así y subrayar eso, pues que en Cristo hay esperanza. Amén. Que en Jesucristo siempre va a haber una salida, como dicen, una salida después de la oscuridad, siempre va a haber, ¿verdad?, una esperanza, ¿verdad?, a todo. Así de que el mensaje es ese, que no dejemos de confiar en Jesucristo y poner